Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a calcular horas diurnas y horas nocturnas dependiendo de una hora de ingreso y una hora de salida, ¿no? Para este ejemplo le he puesto hora de inicio y hora fin. Lo que vamos a hacer acá es básicamente dividir. Miren, primero vamos a calcular las horas diurnas, ¿ok? Lo vamos a poner acá. Y luego vamos a pasar a calcular las horas nocturnas, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es básicamente, si sumamos horas diurnas más horas nocturnas, va a ser igual al el tiempo transcurrido de la hora inicio hasta la hora fin. Bien, vamos a comenzar con esto, pero antes, si gustas, puedes descargar, miren, esta tablita. En realidad está bastante simple para que no lo estén tipeando ni escribiendo. El link te lo dejo en la descripción de este mismo vídeo, pues bajar un poquito, ahí vas a encontrar el link y lo descargas. Bien, por acá tenemos el cambio de hora. Miren, a las 6 de la tarde, no a las 6 p.m. Eso quiere decir de las 6 para arriba ya estamos hablando de horas nocturnas, ¿ok? Antes de las 6 de la tarde estamos hablando horas diurnas. Bien, miren, lo que nosotros fácilmente podríamos hacer es lo siguiente. Yo voy a eliminar esto para no confundirnos. Vamos solamente a situarnos acá en estas dos horas, ¿ok? De la 1 de la tarde hasta las 9 p.m. ¿cuántas horas han transcurrido? Miren, fácilmente podríamos nosotros sacarle contando las horas, ¿no? Pero eso obviamente no es lo que se quiere. Pero de la 1 hasta las 6, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Son 5 horas, ¿ok? Miren, acá lo tenemos. Como ejemplo, lo vamos a dejar acá. Son 5 horas. De las 6 de la tarde a las 9 p.m., ¿cuántas horas han transcurrido? 3. Entonces, miren, esta hora inicio y esta hora fin ha pasado un tiempo de 8 horas, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer con Excel, ¿ok? Han transcurrido 8 horas. Bien, miren, fácilmente podríamos hacer lo siguiente. Vamos a poner igual y vamos a seleccionar, en este caso, las 6 p.m., y le vamos a restar, miren, le vamos a restar la 1 p.m., ¿ok? Presionamos Enter, miren, va a salir una hora. Vamos a ir acá, miren, a la pestañita Inicio. Y por acá dice personalizado, le vamos a dejar en general. Un clic ahí. Luego de eso, miren, acá faltaría multiplicarle por 24. ¿Ok? Le vamos a multiplicar por 24 para que me salgan en horas. Presiono Enter. Nuevamente, miren, me acaba de arrojar una hora. Pero ahora sí, nuevamente pestañita Inicio. Nos vamos acá, personalizada, y le ponemos en general. ¿Ok? Un clic. Y miren que ahora me sale 5 horas. ¿Ok? 5 horas. Todo bien hasta ahí, ¿no? Vamos a ir nuevamente acá en horas nocturnas. Miren, vamos a poner igual. Y vamos a restar en este caso el mayor, que es las 9, ¿no? Las 9 de la noche. Un clic acá. Y le restamos al menos y le ponemos al cambio de hora. O sea, a las 6 de la tarde, ¿no? Un clic aquí. No se olviden, a esto le tenemos que multiplicar entre paréntesis por 24. Ok, presionamos Enter. Miren, me sale otra hora. Nuevamente pestañita Inicio. Y nos vamos a personalizada y seleccionamos general. Un clic acá. Ok, miren, ahora sí. Esto es acertado. Sí, en realidad sí. De 1 a 6, miren, han pasado 5 horas. De 6 a 9 han pasado 3 horas. Pero existen muchísimos casos que pueden generar problemas a esta fórmula. Por ejemplo, ¿qué pasa si la hora de inicio, miren, si la hora de inicio es mayor al cambio de hora? Por ejemplo, miren, dos veces clic. Acá miren, esto está trabajando en 12 horas. Si damos dos veces clic, miren, ahí me aparece el 13, que es la 1 de la tarde, que es lo mismo, ¿no? Dos veces clic, vamos a ponerle, por ejemplo, que sean las 7 de la noche, ¿no? Las 7 de la noche son las 19 horas. Presionamos Enter y miren, me sale un error, ¿ok? Ahora sí, esta fórmula no funciona. Para eso, nosotros vamos a tener que aplicar unos condicionales, ¿ok? Unas preguntas con la función si, para poder lograr este objetivo. Miren, lo mismo, hora fin. Miren, si cambio la hora fin, por ejemplo, que haya terminado, no sé, vamos a ponerle a las 5 de la tarde, ¿no? 17 horas. Enter, y miren, a las 5 de la tarde me arroja
otro error, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos que realizarlo con la función si, donde vamos a filtrar ciertas condiciones o casos para que no ocurra este problema. Bien, voy a eliminar. Miren, vamos primero con las horas diurnas. Vamos a centrarnos solamente en las horas diurnas, o sea, mañana y tarde, nada más. Pasado de las 6 de la tarde ya es horas nocturnas. Bien, para eso, miren, yo voy a utilizar acá el bloc de notas para ayudarme, para que me entiendan. La primera pregunta que vamos a hacer, miren, ¿qué pasa si la hora de inicio, si esta hora de inicio es mayor, miren, vamos a poner, es mayor al cambio de hora? Miren, ¿qué pasa si la hora de inicio es mayor al cambio de hora? Eso quiere decir que prácticamente no hay horas en la mañana ni en la tarde, ¿no? Porque, suponiendo, miren, ahora es mayor, ¿no? El 7 es mayor que el 6, ¿ok? 7 de la noche es mayor que 6 de la tarde, ¿no? Que el cambio de hora. Entonces, si esto pasa, miren, si la hora de inicio es mayor al cambio de hora, entonces va a ser igual a 0, ¿ok? Miren, va a ser igual a 0. Este es el primer caso. Suponiendo que no sea el caso, o sea que esta hora no sea mayor, entonces vamos a realizar la siguiente pregunta. Miren, ¿qué pasa si la hora fin es menor al cambio de hora, ¿no? Entonces, miren, si esto sucede, o sea, si la hora final es menor, al cambio de hora, entonces nosotros podemos restar en este caso la hora fin menos la hora inicio. ¿Ok? Vamos a poner acá, miren, entonces vamos a restar la hora fin menos la hora inicio. No se olviden que estamos calculando las horas diurnas, solamente las horas diurnas. Bien, miren, en caso de que no suceda, que no sea 0, ni que hora fin sea menor al cambio de hora, entonces vamos a poner acá al cambio de hora, miren, al cambio de hora menos la hora inicio. Bien, si no sucede ninguno de estos dos casos, lo que vamos a hacer es el cambio de hora, a ver dónde está el cambio de hora, le vamos a restar al inicio. Bien, vamos a plasmarlo, miren, esta es la lógica para las horas diurnas. Las horas nocturnas es muy similar. Bien, entonces vamos a poner acá, miren, lo podemos hacer por partes. Miren, lo voy a hacer por partes, ¿ok? Acá yo voy a poner igual si, vamos a usar la función si, voy a poner entre paréntesis, y la hora inicio, ¿cuál es? La hora inicio, a ver, está acá, es la B5, ¿ok? Entonces pongo acá la B5, es mayor, miren, si es mayor, el cambio de hora es la C2, ¿no? Entonces ponemos acá, es mayor a la C2, ¿ok? Miren, si esta lógica pasa, entonces punto y coma, lo que vamos a hacer acá, a ver, le voy a poner al centro, punto y coma, lo que vamos a hacer acá es 0, ¿ok? Vamos a poner el 0, punto y coma. Acá viene, miren, lo que sigue acá viene en caso contrario, ¿ok? Esa es la función si, en caso contrario. Entonces voy a eliminar y acá, miren, fácilmente podríamos poner otro si, pero le vamos a hacer por partes, lo vamos a hacer por partes. Miren, en caso contrario vendría acá, ¿ok? Si esto no se cumple, va a venir acá y vamos a poner otro si. Vamos a abrir paréntesis y miren, la hora fin en este caso es la C5. Acá miren, la C5. La C5, vamos a poner la C5 sea menor, si la C5, o sea la hora fin es menor a la hora de cambio, ¿no? La hora de cambio es básicamente la C2. Ok, acá está, miren, la C2, ¿no? Ahí lo tenemos, la C2. Vamos a poner por acá, punto y coma, miren, si esto se cumple, entonces vamos a restar hora fin menos la hora inicio, ¿no? La hora fin es la C5 menos, en este caso, la hora inicio, a ver, la hora inicio es la B5, ¿ok? Es la B5 y le ponemos la B5 por acá. Bien, miren, punto y coma, si no se cumple ni esto, entonces tenemos una última opción acá, ¿no? Va a ser el cambio de hora,
el cambio de hora, que es la C2 menos, en este caso, la B5, ¿no? Miren, cambio de hora está acá, la C2, y la hora de inicio es la B5. Acá lo tenemos, ¿no? Lo podemos hacer directamente con fórmulas. Vamos a poner igual, vamos a poner el sí, miren, abrimos paréntesis, ¿ok? Lo primero que preguntamos es si la hora de inicio es mayor a la hora de cambio, ¿no? La hora de inicio lo seleccionamos, es mayor a la hora de cambio. Bien, si esto pasa, punto y coma, ya sabemos que va a ir el 0, ¿no? Si esto pasa, si es mayor, la hora de inicio al cambio de hora 0. Ponemos punto y coma y nuevamente miren lo que ya hicimos acá, 0, acá está, miren. Esto lo podemos copiar, ¿ok? Si la hora fin es menor al cambio de hora, entonces hora fin menos hora de inicio. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Miren, ya tenemos acá otro sí. Y por acá tenemos el C5 menos el B5, ¿no? Ahora, como último caso que habíamos explicado, vamos a poner, si es que no sucede ninguno de estos casos, al final le vamos a poner la hora de cambio menos la hora de inicio. ¿Ven? Miren, cerramos un paréntesis, cerramos dos paréntesis y suficiente. Pero no nos olvidemos por 24. Presionamos Enter y miren que ahora es 0. ¿Por qué 0? Porque la hora de inicio es mayor al cambio de hora. Pero si ponemos, por ejemplo, la 1 de la tarde, que es el 13, ponemos Enter, miren que me arroja automáticamente 4 horas, ¿no? Porque desde la 1, miren, hasta las 5 de la tarde han transcurrido 4 horas. Acá está, hora inicio 1 de la tarde, hora fin 5 de la tarde. Pero ¿qué pasa si la hora de fin es, por ejemplo, a las 9 de la noche, ¿no? Vamos a poner acá 19, miren, a las 7 de la noche, por ejemplo, ¿ok? 19, presionamos Enter y me va a arrojar 5 horas. ¿Por qué? Porque solamente estamos contabilizando las horas diurnas, que vendría a ser desde la 1 hasta las 6 de la tarde, ¿no? Ahora, para calcular, miren, esta horita que acaba de pasar desde las 6 hasta las 7 de la tarde, ya lo vamos a poner acá donde es horas nocturnas, ¿no? Acá nos debería arrojar una hora, porque desde el cambio de hora, que es de las 6 de la tarde hasta la hora final, las 7, han transcurrido solamente una hora. Bien, vamos a hacer algo muy parecido. No sé si utilizar el bloc de notas, a ver. Podríamos utilizar, miren, esta fórmula, les voy a dejar en la descripción de este vídeo. Bien, tal y como acabo de explicar acá, les voy a poner todo lo que se ha hecho. Bien, vamos acá con horas nocturnas. Miren, con horas nocturnas sucede prácticamente algo muy similar, ¿no? Pero esta vez, lo primero que vamos a preguntar es si hora fin, miren, si hora fin, a ver, vamos a poner hora final es menor al cambio de hora. Si esto sucede, o sea, miren, si la hora final es menor al cambio de hora, si esto sucede, obviamente que va a ser también 0. Miren, es el primer caso, ¿no? O sea, si la hora final es menor a las 6 de la tarde, va a resultar siendo 0. ¿Por qué? Porque miren, dos veces clic, si lo ponemos acá, 5 de la tarde, 17, Enter, solamente han transcurrido 4 horas. Y obviamente que no ha pasado de las 6 de la tarde, ¿no? Es por eso que preguntamos lo primero, si hora final es menor al cambio de hora. Si esto sucede, vamos a poner acá el número 0, ¿no? En fórmula pondríamos igual, sí, abrimos paréntesis. La hora final, miren, la hora final es el C5. Acá lo tenemos, ¿no? El C5 menor al C, en este caso 2, ¿no? Al cambio de hora, al C2. Y vamos a poner punto y coma, 0. ¿Ok? Punto y coma. Acá vamos a abrir otro sí. ¿Ok? Pero vamos con la siguiente pregunta. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta va a ser si hora de inicio es mayor a hora de cambio. ¿Ok? Miren, si eso sucede, si hora de inicio es mayor a hora de cambio, entonces nosotros podríamos restar la hora final menos la hora... la hora final menos la hora inicial, ¿no? Obviamente, si es que la hora de inicio es mayor a la hora de cambio. O sea, si la hora de inicio ha comenzado en la noche, ¿no? Entonces podemos restar esos dos libremente, ¿bien? Para restarlo, pondríamos el sí
abrimos paréntesis. A ver, la hora de inicio es el B5, ¿no? Acá está, el B5 es mayor a la hora de cambio, en este caso la C5, ¿no? La C5, ¿ok? A ver, perdón, si hora de inicio es mayor a la hora de cambio, acá la C2, me estaba confundiendo, acá la B5, la C2, bien, vamos a poner punto y coma. Si esto sucede, vamos a restar. Miren, si esto sucede, acá lo voy a poner, vamos a restar la hora fin menos la hora inicio, ¿ok? Si esto sucede. Voy a bajarle, a ver, el tamaño de letra para que lo puedan ver. Bien, vamos a ponerle 36. Ahora sí, miren, si la hora de inicio es mayor a la hora de cambio, entonces restamos la hora final menos la hora inicio. Bien, esto que estoy haciendo les voy a dejar, miren, les voy a dejar al final en la descripción para que ustedes mismos lo vean y se den cuenta. Si eso sucede, restamos la hora fin, que es la C5, menos la B5. Bien, si es que sucede. Punto y coma en caso de que no se cumpla la primera pregunta y en caso de que no se cumpla tampoco esto. Entonces, como último caso, nosotros vamos a restar, miren, la hora fin, la hora final, menos el cambio de hora. ¿Ok? Simplemente restamos miren, menos el cambio de hora, ¿no? Y como lo haríamos, miren, la hora final es la C5 menos, miren, menos la C2. Bien, mira, acá ya podemos unir todo. Le voy a copiar, control C, miren, le voy a pegar por acá. Ahí lo tenemos, ¿no? A le voy a traer control C, lo pego acá. Y al final también control C y lo pego acá. Cierro un paréntesis y cierro otro paréntesis. Esto te lo voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿ok? Seguramente te lo pondré así para que no te confundas, ¿ok? Miren, estas tres preguntas tenemos que hacerle con las condicionales sí. Bien, esas tres preguntas. Y acá está la fórmula. Vamos a hacerlo rápidamente de nuevo acá, como quien practicamos, ponemos igual, llamamos a la función sí. La primera pregunta es si la hora fin, miren, si la hora fin es menor a la hora de cambio, acá. Si esto sucede, punto y coma, miren, acá me arroja el valor verdadero, o sea, si esto se cumple, el número 0. Punto y coma. Vamos a hacer otra pregunta. Para eso, volvemos a poner la función si, abrimos paréntesis, y acá vamos a preguntar si la hora de inicio, miren, si la hora de inicio es mayor, en este caso, a la hora de cambio, ¿no? Si esto sucede, que la hora de inicio es mayor a la hora de cambio, ponemos punto y coma, y miren acá el valor verdadero. Si es que esto sucede, si la hora de inicio es mayor a la hora de cambio, entonces vamos a restar la hora final menos, en este caso va a ser la hora de inicio, ¿no? Acá. Bien, esto es si es que es verdadero. Si es que no se cumple, punto y coma, el valor falso como última pregunta, entonces ya podríamos restar fácilmente la hora final menos la hora de cambio. Bien, esto ya tiene su lógica. Vamos a cerrar paréntesis y vamos a cerrar acá otro paréntesis. Ponemos enter y miren que me sale un número 0. Yo voy a poner, por ejemplo, miren, acá va a superar, ¿ok? Le voy a poner las 8 de la noche, las 20 horas, ¿no? Enter. A ver, acá, ojo, faltó multiplicar, 2 veces clic. Al final me estaba olvidando por 24, para que me salga en horas. Enter. Y ahora sí, miren, desde las 6 ha transcurrido horas nocturnas, desde las 6 a 8, 2 horas. En la tarde, desde la 1 hasta las 6 han transcurrido, ¿cuántas horas? 5 horas, ¿no? Al final vamos a poner igual, esto más esto. Horas transcurridas, ¿no? Esto vendría a ser las horas transcurridas. Bien, así funciona esto. No te olvides, es un poco complicado al inicio, pero yo te voy a dejar todo esto, ¿ok? Todo lo que está, miren, todo lo que está entre comillas, acá, todo lo que está entre comillas, prácticamente es la fórmula. O sea, lo que va a suceder, ¿no? Por esa pregunta, por ejemplo, si la hora final es menor al cambio de hora, vamos a poner el número 0. Si la hora de inicio es mayor a la hora de cambio, vamos a poner hora fin menos hora inicio. ¿Ok? Y al final, simplemente, como última opción, hora final menos cambio de hora. Bien, así funciona esto y
no te olvides esta fórmula, toda esta fórmula, control C, le voy a dejar, bueno, era este, a ver, perdón, era este. Toda esta fórmula te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo, ¿no? Miren, todo lo que está acá es lo que les acabo de explicar. Bien, esto es para las horas nocturnas. Ok, esto es para las horas nocturnas. El otro era para las horas diurnas, que también te lo voy a dejar ahí. Bien, si tienes alguna pregunta puedes comentar este mismo vídeo para poder responderte. Y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech.